¿Cómo las personas ven el dinero? En Guatemala, y me atrevería a decir que en Latinoamérica, tenemos mucha herida de escasez y tenemos mucha herida de clase. Entonces está la idea de que el dinero es difícil de ganar, de que el dinero debe costar, pero también está la idea de que los ricos son malos y los pobres son buenos. El dinero es complicado porque toca cada área de nuestras vidas. O sea, necesitas dinero para todo, hasta para tener amigos, hasta para tener pareja. Porque si vas a salir con alguien en una cita, necesitas dinero para el café, para el parqueo, para la gasolina o el pasaje. O sea, necesitas dinero para todo. A nosotros toda la vida nos dijeron no se habla de religión, no se habla de fútbol, no se habla de política y de dinero, digamos. Y creo que cuando empezaron a decir eso, creo que la intención era buena, era no causemos conflictos, mantengamos la armonía. Pero eso lo que nos mantiene también es en ignorancia. ¿Cuánto ganaban nuestros papás? O nuestros hijos no saben cuánto en realidad es nuestro presupuesto. Bienvenidos a Sincronexión, el podcast donde exploramos cómo alinear mente, cuerpo y espíritu pueden transformar nuestra calidad de vida. Aquí hablamos de bienestar integral, conexión interior y las pequeñas acciones que nos llevan a vivir con equilibrio y propósito. Soy Rosana de León, tu guía en este espacio, y juntos descubriremos herramientas, historias y reflexiones para sincronizar con lo mejor de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Porque la conexión comienza desde adentro y el bienestar es el mejor destino. Bienvenidos a Sincronexión, este podcast donde hablamos sobre temas que tocan la ciencia, la conciencia, pero también temas que nos mueven un poquitito ahí el alma. Hoy vamos a estar hablando de un tema que tal vez puede ser un poco incómodo para algunos, porque hablar de este tema creo que se vuelve hasta cierto modo un poquito tabú. Vamos a hablar de cómo está nuestra relación con el dinero. Pero antes de que empieces a pensar en estados de cuenta, en aplicaciones bancarias, en números, en toda esa parte que a veces no nos gusta mucho, quiero que te des el chance de explorar este podcast porque vamos a hablar desde lo que está atrás del dinero. Todas estas creencias, todas estas situaciones que a veces hacen que tengamos una tal vez no muy buena relación con el dinero. Y para ello hoy tengo acá a una experta. Ella es Ana Samayoa. Ella es una mujer que une el conocimiento profundo con una mirada humana. Estudió en Estados Unidos y Canadá y tiene una maestría en finanzas y una certificación en coaching ejecutivo por la Universidad de Concordia en Montreal. Pero más allá de los títulos, Ana lleva más de 10 años acompañando a personas a transformar sus vidas, su carrera, sus finanzas y sus relaciones. Es la fundadora de Aurum, Riqueza y Bienestar, un espacio dedicado a la transformación positiva a través de coaching, talleres de educación integral y programas de aceleración del éxito. Ana no solamente entiende la parte de las finanzas, sino también entiende las personas y eso es lo que más me encanta. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Rosana. Gracias por tenerme aquí. Qué bueno que estás por aquí. Mira que desde hace ya un tiempecito por ahí queríamos tenerte porque este tema la verdad que siento que es vital para todo el tema de bienestar, ¿verdad? Porque no solamente es el bienestar físico, también hablamos sobre el bienestar financiero que es parte de la existencia humana, ¿verdad? Es algo que tenemos que tratar de malabarear a veces un poquito, tal vez no es el mejor término, pero sí de poder equilibrarlo. Y quiero hoy que podamos conversar como en la profundidad de qué es el dinero, cómo pues regularmente las personas vemos este concepto. Y creo que con esto quiero empezar. ¿Cuál es lo que, digamos, en el común denominador que tú ves en las personas que te contactan o tus amigos o tus familiares? ¿Cómo las personas ven el dinero? Uy, es una pregunta pesada. Es complicado porque todos lo vemos diferente, pero si pudiera unirlo en temas generales, en Guatemala, y me atrevería a decir que en Latinoamérica, tenemos mucha herida de escasez y tenemos mucha herida de clase. Entonces está la idea de que el dinero es difícil de ganar, de que el dinero debe costar, pero también está la idea de que los ricos son malos y los pobres son buenos, que también es una creencia limitante que, como su nombre lo indica, nos limita. Hay mucho que explorar solo en esas dos creencias. También he visto mucho últimamente, esto es algo más reciente, digamos, he visto mucho falta de poner límites.
falta de poner límites y de amor propio. ¿A qué me refiero con eso? Hay mucha gente endeudada, no te imaginas cuánta, que sacaron un préstamo para prestarle a alguien más, que se endeudaron por ayudar a alguien más o por ayudar a sus papás, pero sus hermanos no dieron y ellos se echaron la carga encima. Este complejo de salvador o salvadora lo he visto más recientemente que se repite más. Entonces, si pudiera decir 3 temas, en general son esos. Herida de escasez, creencias limitantes sobre que el dinero es malo y el complejo de salvador. Sí, el tema de la autoestima, de poner límites, como tú decías. Y me encantó que empezaras con esto es una pregunta pesada, porque al final yo creo que así lo vemos muchas veces, ¿verdad? Digamos, antes yo me recuerdo que se decía no hablar de política, de religión ni de sexo. Pero hablar de dinero creo que se vuelve un poquito más difícil todavía, porque, o sea, la verdad es que podés hablar incluso abiertamente muchas veces, yo tuve tantas parejas sexuales, pero ¿cuánto gano? Es algo que mejor me lo callo, ¿verdad? Digamos, es como nadie sabe, entonces es bien difícil hablar de este tema a veces incluso con la familia, o sea, de hecho, a veces digamos que con nuestros hijos o nuestros padres ni siquiera sabemos cuánto ganaban nuestros papás, o nuestros hijos no saben cuánto en realidad es nuestro presupuesto. Entonces, ¿por qué se vuelve tan difícil este tema? Bueno, yo sé que es un poquito por lo que tú decías, pero quiero que lo desarrollemos. Fíjate que el dinero es complicado porque toca cada área de nuestras vidas. O sea, necesitas dinero para todo, hasta para tener amigos, hasta para tener pareja. Porque si vas a salir con alguien en una cita, necesitas dinero para el café, para el parqueo, para la gasolina o el pasaje. O sea, necesitas dinero para todo. Entonces, el dinero toca todas las áreas de nuestra vida. Salud, bienestar, trabajo, todo. Y depende de las creencias que tengamos, la gente asume que el dinero demuestra qué tan buena persona sos, qué tan exitoso sos o qué tan inteligente sos. Entonces, es complicado hablar de eso porque, o también, si te va bien, pero te sentís culpa porque a tu familia o a tus amigos no les va bien, entonces ahí hay otra capa de complejidad, porque me puede ir bien y puedo que yo tenga una buena relación con el dinero, pero me siento culpable porque a mí me va bien y a los demás no. Entonces, es una cosa de capas. Y por eso es tan complicado hablar de dinero. Aparte, como somos una sociedad, y por eso es importante estudiar la historia y poner atención a nuestras capas sociales, somos una sociedad muy golpeada por la escasez, por la guerra, por la violencia, donde hay muchas heridas transgeneracionales que vienen de la clase. Entonces, eso también influye. Claro. Cómo te veo, te trato. Cómo te veo, me dice de qué clase sos, cómo te debo tratar, por ejemplo. Entonces, también hay una cosa ahí de clasismo. Y es algo que no se habla. Y como no se habla, no se aprende. Lo que se mantiene escondido, se mantiene escondido, se mantiene ignorante, o sea, nos mantiene ignorantes. Y yo sé que yo soy una persona muy social, en el sentido de un enfoque muy social en mi forma de ver la vida. Y cuando a nosotros toda la vida nos dijeron no se habla de religión, no se habla de fútbol, no se habla de política y de dinero, digamos. Y creo que cuando empezaron a decir eso, creo que la intención era buena, era no causemos conflictos, mantengamos la armonía. Pero eso lo que nos mantiene también es en ignorancia, porque no podemos hablar de estas cosas, no podemos aprender de los otros y nos mantenemos en una burbuja de resonancia en la que todo lo que oigo es solo a mí misma o solo a mi familia, si es que hablamos de eso con mi familia, ¿verdad? Entonces no escuchamos ideas nuevas, no escuchamos experiencias nuevas y por ende no aprendemos nada nuevo y nos mantenemos en este ciclo de ignorancia sin querer, porque nos dijeron que hablar de eso era malo. Claro.
Sí. Tienes toda la razón en ese sentido, porque el hecho de no exponernos, y aunque a veces tenemos esta cultura, siento yo, muy latinoamericana también, de el evitar el conflicto, ¿verdad? El mejor no digo para que no se convierta en una gran bola de nieve, o sea, hace que pues nos cerremos. Pero también tocaste un tema respecto a las deudas, ¿verdad? Porque, o sea, digamos, incluso me puedo endeudar porque asumí una responsabilidad que no me correspondía, porque a veces tal vez fui el fiador de un amigo y terminé pagando yo algo que ni siquiera yo lo gocé, ¿verdad? Entonces, el tema de las deudas, aparte del tema también del clasismo, de toda esta historia que sin duda pues viene impregnada en nuestras células y que, como tú decías, transgeneracionalmente, aunque tal vez no lo hayamos vivido, no hayamos vivido una escasez o una hambruna como tal, en nuestras células y en nuestros genes, pues ahí está la información, ¿verdad? O sea, ahí vino escrito todo esto y de alguna forma también puede surgir, aunque quizás esté manteniendo una vida pues bastante equilibrada y tenga un trabajo, pero luego surge esto de o me endeudo siempre o esta sensación de que el dinero siempre se me va, ¿verdad? O sea, es como lo miro, está pues mi pago quizás regularmente donde trabajo, pero solo lo miro pasar porque ya está destinado a todos los compromisos que tengo, incluyendo estas deudas que asumí porque ni siquiera, digamos, eran mías. En este caso, digamos, cuando tú hablabas antes de que empezáramos este episodio y lo platicamos cuando conversamos acerca del tema, ¿qué es lo que está atrás de todas estas situaciones? Que al final el dinero solo se convierte como en algo que nos refleja, ¿verdad? Algo que nos refleja, que nos da el mensaje de que hay que trabajar algo. Cuando pasa esto específicamente, que el dinero se me va, ¿qué es lo que tengo que voltear a ver? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que tú, en tu experiencia, has visto? Mira, yo siempre digo que el dinero es un síntoma. El dinero no es el problema. El dinero solo nos dice que hay algo a lo que hay que ponerle atención. Es lo mismo que las enfermedades. Las enfermedades usualmente son emocionales y yo sé que es algo tal vez que no todo el mundo cree, pero yo sí lo creo. Las enfermedades son emocionales porque es energía. El dinero es energía. El dinero no es bueno, no es malo, solo es. Es un medio con el que medimos las cosas de valor o medimos el valor de las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos al dinero pasar porque estamos muy endeudados o gastamos más de lo que ganamos o simplemente ya está todo destinado para pagar nuestro estilo de vida, hay que ir más adentro y esto es diferente para cada uno. No es como el problema siempre es este, no. Hay que ir explorando a ver cuál es la razón. Por ejemplo, puede ser algo de una creencia de que el estatus me da mi valor como persona. Puede ser falta de límites. Puede ser que yo no respeto al dinero. Puede ser también que yo creo que la gente rica es mala o que el dinero es malo. Entonces, subconscientemente, yo me autosaboteo, me endeudo, lo gasto para nunca dejar de ser pobre o lo que yo decido que es ser pobre. Entonces, este ciclo continuo de endeudamiento también muchas veces tiene que ver con la creencia de que nosotros somos pobres pero honrados. Eso quiere decir que entonces los ricos no son honrados, no son buenos, son malos. Si yo nací en una familia, entre comillas, pobre, lo que eso significa para ti, si yo nací en una familia pobre donde nosotros somos buenos y los demás son los malos, yo no puedo ser rico porque entonces me vuelvo malo, 1. Y 2, porque entonces yo ya no soy parte de mi familia. Yo me vuelvo solo o sola. Y nuestro subconsciente nos quiere mantener seguros. Y el estar solo no es seguro. Nuestro subconsciente le gusta mantenernos en una tribu. Claro. Entonces, subconscientemente, yo me voy a mantener endeudado, empobrecido, porque yo tengo que ser parte de mi clan, de mi tribu. Eso es una de las razones. Hay otras, pero hay que explorar. Y por eso es recomendable que tomen coaching o que tomen terapia, porque el dinero nos está diciendo, aquí hay algo que sanar. Es como
cuando tenemos malas relaciones y siempre nos tenemos malas relaciones o malos trabajos, o eso lo que nos está diciendo es como que agarráramos una luz y le pusiéramos una luz a lo que hay que ponerle atención. Y la vida te está diciendo, aquí hay que poner atención, trabaja en esto, ¿sí? Y al trabajar en eso, pues vas a desarrollar muchas cosas, pero por lo que tú nos dices, mucho viene de las creencias, ¿verdad? Digamos, todas estas ideas, algunas heredadas, ¿verdad? Como esto del tema del pertenecer, ¿verdad? No quiero que me excluyan de alguna forma y entonces pues me mantengo, aunque obviamente no es quizás racional, sino es muy inconsciente, ¿verdad? El hecho de decir, aquí me voy a quedar porque, o sea, es mi espacio seguro, entre comillas, pero no hace que evolucione. ¿Cómo te das cuenta? Obviamente yo sé que te das cuenta que estás endeudado, pero cuando estás con esa lucha interna y tal vez un poquito de negación, de querer ver hacia adentro, ¿es posible salir o definitivamente es algo que si yo no estoy dispuesto va a ser muy difícil? Como con todo, si yo no estoy dispuesta a hacer el trabajo, si yo no estoy dispuesto a ser vulnerable, a explorar mis creencias, a cambiarlas y hacer el proceso y el trabajo interno, muy difícilmente. Y eso es lo que pasa. Yo empecé como coach financiero, yo empecé haciendo presupuestos y estrategias de pago de deudas, estrategias de ahorros. Y yo siempre dije que el dinero era emocional y yo ahí me quedaba porque no había aprendido más, ¿verdad? Cuando empecé. Hablábamos de las emociones alrededor del dinero, pero las personas al año regresaban y decían, sí hice tu estrategia, pero después me volví a endeudar. Y aquí estoy otra vez. Y vi que eso era un patrón. Y lo que pasa es que nos podemos sentar a hacer un presupuesto y a ver tus números y te va a ayudar un ratito. Pero si no vamos a la raíz y no querés ir a la raíz, no vas a ver un cambio sostenible. Pero el querer hacer ese cambio es querer ser valiente, querer ser vulnerable, querer entrar a ver nuestras sombras, lo que no nos gusta de nosotros, lo que no nos gusta de nuestra familia. Y es para valientes. Y es para... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Para los que no sean por vencidos, constantes. O sea, no es de que haya una meditación y voy una vez a terapia y ya se arregló. No, es un proceso. Y a veces dura años. Como te puede durar meses, puede durar años. Y yo también he tenido que sanar mi relación con el dinero. Y es algo que llevo años haciendo. Y sí, ha mejorado, pero todavía hay veces que, porque la vida es tan linda que te va poniendo situaciones en las que tú decís, oh, esto todavía hay que sanarlo. Aquí me tengo que enfocar. Es algo que en realidad no termina, es un aprendizaje de por vida. Pero tenés que tomar la decisión de que estás bien estando incómodo con las partes de ti que no te gustan y quererlas cambiar. Sí, como todo en la vida es un proceso, ¿verdad? O sea, digamos, de aprendizaje, vas evolucionando, vas subiendo de niveles, vas descargando nuevas softwares, digamos, de aprendizajes. Nuevos updates. Sí, sí, exacto. Y este tema también justo, digamos, de el que de alguna manera el hacer, digamos, por ejemplo, todo ese trabajo de hacer tus finanzas, tus cuadros, llevar tus controles, que a veces también se vuelve un poquito como obsesivo en algunas personas porque es aquello de que me compré un chicle y lo anoto, que creo yo, en mi parecer, es un poquito estresante también, porque, o sea, mantener un balance así tan al centavo también, pues, crea un poquito de inestabilidad. Claro, obviamente cada quien es libre de hacerlo como lo desee, pero como tú decías, hacer esto, llevar tus cuadros, tus finanzas, ahorro aquí, pongo allá, me puede funcionar como similar a cuando me tomo quizás un medicamento y el síntoma se ralentece, se va un poquito, se disminuye o se desaparece por unos días y luego otra vez vuelve a aparecer porque no hemos trabajado el origen, ¿verdad? Como tú decías. Yo también creo de que la mayor parte, el 99.9%, por no decir el 100%, ¿verdad? Digamos, de las cosas, de las situaciones, de lo que nos pasa, de los síntomas, son emocionales, ¿verdad? Digamos, siempre lo trabajo desde esa perspectiva también, desde la metodología que yo trabajo. Entonces, el observar, digamos, como esa parte que está ahí atrás,
el sentimiento y también sensaciones, porque a veces miro el estado de cuenta o a veces ni siquiera me atrevo a ver el estado de cuenta. Este es un tema que también yo lo he trabajado bastante, o sea, es un tema que ha sido como uno de los factores de los cuales me ha ayudado a descubrir muchas cosas, pero por ejemplo en mi caso, yo no me podía sentar a ver mi estado de cuenta porque era, ay, mejor ni miro porque no sé cómo va a estar, me da terror verlo porque no sabía, y aunque a veces no estuviera tan malo, pero es como tú decías, ya ideas preconcebidas de lo que aprendiste en la niñez, de que mejor como solventarlo, así como que quien no mira la cosa, y pues ahí nos vamos, ¿verdad? Pero a veces como también dicen, y hay una frase que a mí me encanta, es hay que contarse verdad, ¿verdad? O sea, es como esa parte también de ser realista, de sí ver tus números, ver que te producen emocionalmente y desde ahí entonces empezar a trabajar como con alguien como tú, ¿verdad? Que trabaja este tema y que especialmente lo unes, ¿verdad? O sea, une las dos cosas que es maravilloso, pero cuando te da esta parte, digamos, regresando al tema del estado de cuenta, te da este shock, ¿verdad? O sea, digamos, el querer huir un poquito de esa situación. ¿Tú qué le dirías a una persona que está en esta parte, en este momento? De que no quiere ver sus números y quiere huir. Mira que primero lo que no se mide no se mejora. Y la forma de medirlo es viendo los números. Y yo siempre le digo a mis clientes, los números no mienten y los números no tienen sentimientos. Los números son lo que son y nos van a dar una... Son tal cual. Son tal cual, ajá, y nos van a dar una imagen completa de cómo está la situación. Y es increíble, es increíble para mí, pues, porque soy coach, a eso me dedico, cómo los números me pueden dar toda la historia. Me pueden decir casi todo lo que necesito saber solo viendo los números. Claro, hago preguntas y todo, pero si tú no te atreves a ver tus números, que es totalmente entendible, da mucha ansiedad, yo también pasé por eso, yo también no quería ver mi estado de cuenta, no quería ver cuánto tenía en el banco, ni cuánto debía en la tarjeta. Todos hemos estado ahí, pero lo que no se mide, no se mejora. Entonces hay que verlo, hay que medirlo. Es parte de ser valiente y es parte de ser vulnerable. Y aceptar, sí, cometí un error. Pero el mejor momento para empezar a cambiarlo era ayer y el segundo mejor momento es hoy. Uh-huh. Entonces, mejor hacerlo hoy que esperar mucho, porque también me han llegado clientes que esperaron mucho y yo no soy maga. Llega a cierto punto que yo no puedo hacer nada. Uh-huh. Lo único que te puedo es casi, y no quiero ofender a nadie, pero lo siento como dar un diagnóstico fatal, donde solo te voy diciendo lo que va a pasar. Poco a poco, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar y ya no hay nada más que hacer. Como una vez se preguntaron, ¿y qué puedo hacer? Pues pagar. Es lo único que se puede hacer. No se puede hacer nada más. Entonces, si estás en ese punto en el que no quieres ver tus números, es una decisión emocional de ser vulnerable, de pasar a través de lo incómodo y de ser valiente para no llegar a un punto en el que ya no se puede hacer nada, porque ese punto sí llega. Ese es mi consejo. No esperar hasta el último momento. Ok. Sí, el enfrentarnos a la realidad un poquito, ¿verdad? O sea, si es algo ya incómodo, y yo creo que también para ustedes esta es una reflexión. Si pensamos hoy, si piensas en dinero, ¿qué es lo que sientes? ¿Sientes alegría? ¿Sientes miedo? ¿Sientes ansiedad? Y desde ahí creo que puedes empezar a entender un poquito cómo es tu relación, ¿verdad? Cómo es la relación con el dinero, porque es lo mismo cuando estamos en una relación con alguien con el que nos lo pasamos bien y todo, pues obviamente la energía es diferente a cuando estamos con alguien que tal vez sentimos que nos trata mal, sentimos ciertas situaciones incómodas. Entonces, así es nuestra relación y es una relación, al final de cuentas, siento yo que es como de uno a uno, ¿verdad? O sea, digamos, es la relación que yo tengo con mí misma, al final de cuentas, lo que el dinero nos está reflejando. Porque también pasa un poquito como esto, ¿verdad? Si hablábamos del tema del dinero como nuestro espejo, el que nos está diciendo, nuestra bola mágica, un poquito de cómo estamos, ahí es donde podemos explorar, ¿verdad? Hablamos de creencias, ¿verdad? Estas creencias y frases
sobre todo frases que repetimos a veces, como esto de el dinero no cae en los árboles, o esta que tú dijiste de aquí en esta familia somos pobres pero honrados. O sea, todas estas frases de dinero, la verdad es que son un montón. Y estas son como de las más icónicas, ¿verdad? Digamos, el pensar que el dinero no es fácil, ¿verdad? O sea, tú decías al inicio, es algo como que lo pensamos que es súper difícil, porque si yo ya estoy endeudada y yo tengo un trabajo quizás de dependencia y siento yo que no puedo quizás generar más, ¿cómo transformamos estas ideas de que podemos salir de, a pesar de que estemos quizás manteniendo un sueldo base? Primero hay que identificarlas. Eso es lo primero y eso es lo más poderoso, creo yo. Identificar qué es lo que creemos y de dónde viene, por qué es que lo creemos. Por ejemplo, mi abuela me decía todo el tiempo, ¿tú qué crees? Que el dinero crece en los árboles. ¿Qué crees? Que yo estoy hecha de billetes. Cada vez que uno de niño le pide algo a los papás o a los abuelitos y los abuelitos nos dicen no. Eso crea esas creencias también. Y el hecho de saber, por ejemplo, viene de mi abuela, viene de lo que yo escuché toda mi niñez decir a mis abuelos, a mis papás, y después entender el contexto de ellos, entender de dónde venían, por qué creían lo que creían, y decidir hacer una decisión consciente, pero también, voy a poner un poco gubu, energética, y decir, esto es tuyo, no es mío. Y de aquí en adelante esta es mi historia, son mis creencias y yo voy a crear una creencia propia sobre el dinero y sobre la prosperidad y la abundancia. Porque no solo es el dinero, también es el éxito. El éxito también es un reflejo de cómo está nuestra relación con papá, con mamá, con nuestras creencias, con nuestra autoestima. Está muy entrelazado con el dinero, el éxito. Tienen un mismo origen, digamos. Entonces, lo primero, identificarlos. ¿Qué es lo que yo creo? Lo segundo, ¿de dónde viene? ¿Por qué lo creo? Y lo tercero, decidir que esa no es tu propia creencia. Tú vas a crear tu propia creencia. ¿Qué querés creer? Y lo que siempre le digo a mis clientes, lo que tú crees es. Dime qué crees y te diré que tienes razón. Lo que sea que tú creas, es verdad. En tu mundo, en tu realidad, esa es la verdad. Si yo creo que el dinero es fácil ganárselo, esa es mi verdad. Y para mí, el dinero va a ser fácil siempre. Porque ahí entramos a otra cosa, y es que el dinero no ve moral. El dinero no va con la gente buena o va con la gente mala. Claro. Sino cuánta gente mala hay con mucho dinero y cuánta gente buena hay con poco dinero. El dinero no ve moral, el dinero ve vibración. ¿Dónde lo quieren? ¿Dónde lo atraen? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo creo del dinero? Es lo que va a atraer o va a repeler ese dinero en mi vida. Entonces, eso es identificar cuál es mi creencia, de dónde viene y decidir qué es lo que quiero creer ahora. El problema con eso, no el problema, lo complicado con eso, el reto con eso, es que no es consciente. Estas creencias no son conscientes, son subconscientes. Y la parte consciente y la parte subconsciente del cerebro no hablan el mismo idioma. Entonces, hay que trabajar en nuestro subconsciente para poder crear nuevas creencias y poder atraer mejores cosas. Pero eso es el proceso, no es complicado. Es bien simple, pero requiere constancia, requiere compromiso y eso es lo que la mayoría de gente no tiene. A medio camino lo dejan tirado y ven mejoría, pero no mejoran tanto como podrían si terminaran el proceso. Bueno, en realidad el proceso nunca termina, pero si fueran constantes con su proceso de crear nuevas creencias subconscientes. Y puede ser siempre un círculo vicioso, ¿verdad? Digamos, del tema de que todavía tengo estas creencias muy incrustadas, de las cuales tal vez no me dejan avanzar. A veces le llamamos como un bloqueo, ¿verdad? Digamos, como decir, ay, tengo un bloqueo con tal tema, y en este caso, pues hoy específicamente hablando del dinero con esto,
pero es como el seguir, ¿verdad? Avanzando, ver cada pequeño pasito. Yo creo que a muchas personas nos pasa de que queremos como siempre la pastilla mágica, que todas las cosas sean así de un día para otro y que yo ya pueda tener aquí el dinero que me está cayendo del cielo tal cual, pero no nos damos cuenta que son pequeños escalones, ¿verdad? Que vamos llevando en nuestra vida y que nos van a llevar a algo nuevo. Y esas pequeñas cositas, ¿verdad? Que nos van acercando, las desvirtuamos, como tú decías. O sea, es como no nos damos el chance de saber que, ya sea por el dinero, que es como un síntoma, que sea por un dolor de cabeza, una migraña, nos está llevando siempre como a ir hacia adentro, como a reflexionar, a ser más introspectivos, a conocernos, que realmente creo que como seres humanos pensamos que nos conocemos, pero al final de cuentas, cuando a veces nos preguntan algo tan pequeño como cuál es tu color favorito, no sabemos ni siquiera cuál color decir, porque ni siquiera nos hemos preguntado estas cosas. Entonces, el cuestionar creo que es base, ¿verdad? Digamos, como tú decías, el encontrar estas creencias, pues con el trabajo del coaching, me imagino que pues tú vas guiando. Digamos que si la gente llega a ti porque quiere hacer, digamos, toda la parte como más dura, digamos, del tema de números, de que quiero hacer, pues, mi estructura, mi plan de ahorro, mi plan de inversión, ¿tú siempre lo llevas a esta área un poquito más interna o depende un poquito de la persona? Si solo quiere esta parte como más, digamos que racional le vamos a llamar, o si quieren ver un poquito más allá de lo que uno puede ver. Mira, depende mucho de la persona, porque yo no puedo obligar a nadie, ¿verdad? Aquí sí tiene que haber consentimiento y voluntad, ¿verdad? Yo puedo hacer como preguntitas ahí, a ver, y tantear el terreno para ver cómo me responden. Hay mucha gente que responde, hay otras que no quieren saber nada. Te soy honesta, yo dejé de hacer sesiones solo de números este año, porque, como te digo, la gente después regresaba y yo no miraba cambios en ellos porque no tenían la voluntad. Y yo dije, esto me afecta a mí porque después van a decir, ay, es que eso no sirve, ay, es que eso no funciona. Y la verdad es que sí, no funciona. No vas a ver cambios si tú no haces cambios primero en ti. Entonces, para evitar eso, yo ya no estoy haciendo sesiones sueltas, digamos. Lo que tengo es un programa de 6 meses para que tú empieces a ver resultados y juntos trabajamos de la mano por 6 meses para que tú entonces puedas ver resultados y entonces ya vas a poder decir, ah, sí, esto sí funciona, pero no funciona como una sesión. Es un proceso, ¿verdad? Y todavía 6 meses es poco. Vas a ver resultados en 6 meses. No lo vas a cambiar todo en 6 meses. Entonces, para responder tu pregunta, ¿qué le digo a las personas que llegan que tomen el programa? El programa se llama Trascender, dura 6 meses. Tenemos clases grupales una vez al mes y coaching una vez al mes. Yo voy dejando tareas, tenemos una plataforma de tareas y tenemos meditaciones grupales semanales. ¿Por qué? Porque la meditación para mí es la base para empezar a cambiar el subconsciente. También hacemos otras técnicas de liberación emocional y para cambiar creencias, pero la meditación es lo más básico, lo más fácil y solo hay que ser constantes. Entonces, en el programa Trascender te da como que te da el espacio mental para decir, son 6 meses, me lo voy a tomar poco a poco, que si es una quick fix de una sesión y ya, porque no funciona, no funciona. Ah, qué bonito. O sea, digamos que durante 6 meses vas acompañando a las personas para que puedan ir descubriendo juntas, digamos, todas ese tipo de creencias, ¿verdad? Y cuando, digamos, hablamos un poquito al inicio de las culpas, ¿verdad? O sea, digamos, el hecho de sentirme culpable por ganar un poquito más que la familia y que de alguna manera eso también hace que vuelva otra vez a limitarme, ¿verdad? Digamos, esos descubrimientos que yo voy, digamos, trabajando en el programa contigo y me doy cuenta que tengo mucho de este tipo de culpas, ¿verdad? Digamos, el que no puedo ser más que mis papás o igual, ¿verdad? Si soy más que la familia, entonces ya no me van a ver como parte de,
¿Cómo se trabaja esto? El tema de la culpa específicamente. La culpa es complicada, la culpa es pesada. La culpa es de las emociones más nocivas que hay. También tiene mucho que ver con amor propio, con límites. Lo que tenemos que entender, lo primero que tenemos que entender es que cada uno es dueño de sus decisiones y por ende de las consecuencias de sus decisiones. Uh-huh. Si yo llegué hasta aquí, es porque yo tomé decisiones que me llevaron hasta aquí. Claro, hay ciertos privilegios, hay ciertas oportunidades que tal vez otras personas no tuvieron. Sin embargo, aceptar que esto es lo que te tocó vivir a ti y eso es lo que le tocó vivir a ellos. Y a pesar de que nos amamos porque somos familia y que estamos unidos porque somos familia, tanto por sangre como por lazos energéticos, tu vida no es mi vida y yo no soy responsable por tu vida. Ay, pero es que son mis papás y ellos me dieron todo lo que pudieron y se quitaron la comida de la boca para dármela. Eso hay que agradecerlo, hay que honrarlo, pero no hay que cargarlo, porque ellos decidieron traerte al mundo. Ellos son responsables de ese niño que trajeron al mundo. Eso era su responsabilidad, no era la tuya. Que debemos agradecer, honrar y respetar a nuestros padres, claro que sí, pero no en detrimento tuyo. No me voy a endeudar yo por sacar a mi papá o a mi mamá de unas deudas que ellos mismos se metieron, por ejemplo. O si los quiero ayudar, está bien siempre y cuando yo no me ponga en peligro yo. No me vayan a embargar, que no sea más de lo que yo puedo pagar si ellos no pagan, por ejemplo. Entonces, es una cosa, es complicada. Hay que ver de dónde viene la culpa. Hay ciertas religiones que usan mucho la culpa en su discurso, en su narrativa. Y eso tiene mucho que ver cómo la gente ve la vida. Por esa misma culpa, es que yo quiero ser como aquel santo o aquella santa que cargó todos los mártires, por ejemplo. ¿Qué son los mártires? Los mártires es gente que, o la historia de los mártires es gente que lo dio todo y recibió nada. Y nos dicen de ver hacia allá como ejemplo, y la psicología nos dice que eso no es sano. Entonces, hay que analizar también nuestras propias creencias, pero también aceptar que, otra vez, que cada uno es responsable y dueño de sus decisiones y sus consecuencias. Ok, a mí me fue mejor, yo tuve tal vez más suerte, eso es lo que me tocó vivir. Y eso es lo que le tocó vivir a ellos, y yo voy a ayudar hasta donde yo pueda, sin ponerme en peligro a mí, ni a mis hijos, ni a mi familia, de la que soy responsable, digamos, porque tampoco sería justo para mí. Y eso es algo que veo mucho. Hay mucha gente que se pone en problemas a ellos mismos, a sus familias, por ayudar a alguien más, y no es justo. Sí, como tú dices, es tema de amor propio, ¿verdad? Porque regularmente, y es uno de los temas más recurrentes acá, es que siempre nos dejamos de último, o sea, como el tema de los mártires, ¿verdad? O sea, digamos, damos todo a todo mundo, somos súper serviciales, buscamos el bien común, pero de último nosotros, o sea, si es que nos volteamos a ver. Porque muchas veces ni siquiera tomamos conciencia de que somos tan importantes como las demás personas, y de hecho, pues, para nosotros mismos deberíamos de ser la persona más importante. Entonces, sí es un tema de verdad, de amor, ¿verdad? O sea, ahora viéndolo así, de que, o sea, es si yo me desvivo por los demás, si me endeudo, si me siento culpable de que no, digamos que yo estoy teniendo mejor recurso que otras personas, o sea, es como un poquito también falta de agradecimiento, podría ser, un poquito falta de gratitud de que estoy teniendo mejores oportunidades, y como tú decías, también esto es como, así tengo hijos, hacia abajo, ¿verdad? O sea, digamos, bueno, también yo le estoy enseñando algo, y qué estoy enseñando en este tema. Muchas veces hablamos del tema de la educación, ¿verdad? Que nadie nos enseñó a cómo manejar nuestras finanzas, a cómo manejar nuestras emociones respecto a las finanzas, pero también tenemos mucha información hoy en día, y creo que todos tenemos la responsabilidad también de aprender, de buscar siempre las mejores personas, los mejores expertos,
para poder tener nuevos conocimientos, como tú decías, ¿verdad? Al inicio no es como mejor que nadie hable de nada, sino es buscar tener diferentes opiniones, formas de ver las cosas y crear, como tú decías, nuestras propias creencias. Este término de crear nuevos pensamientos, ¿verdad? Que a veces es difícil descubrirlas. Y ahora decir, voy a crear un nuevo pensamiento. ¿Cómo es el proceso con el que guías a las personas para que puedan hacer este paso, digamos, de una a la otra? Fíjate que yo creé mi propio método. Es una serie de preguntas que les hago. Es como un test, digamos. También les pido que me cuenten de su vida, de su niñez, la relación con papá, la relación con mamá, con hermanos, todo esto influye, cómo crecieron, sus primeros recuerdos sobre el dinero, los recuerdos que más los marcaron sobre el dinero, porque eso me va a decir, aunque no me lo digan con todas sus letras, eso me va diciendo a mí qué es lo que hay adentro. Y al final yo lo hago un diagnóstico, digamos, un prediagnóstico, porque eso puede ir cambiando, se puede ir ampliando o cambiando. Y te digo tus creencias, las que yo veo, solo con lo que me dijiste, es creencia de en esto, herida de esto, y, por ejemplo, baja autoestima o culpa. Entonces yo hago un diagnóstico y vamos trabajando sobre ese diagnóstico, pero es increíble cómo las personas solo con saberlo, solo con que se los digas, ya dicen, sí es cierto. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Necesitas que te lo digan, porque es lo que yo le decía a un cliente ayer. Cuando nosotros no lo hablamos, estamos como en una burbuja de resonancia donde solo escuchamos nuestra voz. Pero cuando lo decís out loud, cuando lo decís en voz alta, te escuchas tú y alguien más te escucha. Ya como que se vuelve más claro, no sé, es esta cosa de que sale la energía y se transforma y de repente caes en cuenta de lo que estás diciendo, lo que estás creyendo, y cuando te lo dice alguien, un profesional, es más poderoso aún. Entonces es este método, por eso son 6 meses en los que vamos trabajando poco a poco eso, pero la primera sesión es la más poderosa porque ahí es cuando se dan cuenta y entonces tenés un mes para reflexionar. También hay otros ejercicios que hacemos donde con esos mismos ejercicios te hago reflexionar aún más y tú solito te vas dando cuenta. Y yo te voy dando las técnicas y las herramientas para irlo cambiando poco a poco. Y lo mejor, pienso yo, es que no afecta a tu vida tanto. Es tan sutil que no es que hagas un cambio de vida así drástico. Como por ejemplo el ejercicio, cambiar a hacer ejercicio todos los días es un poquito más drástico porque tenés que prepararte antes, tenés que prepararte después, tenés que cambiar tu alimentación y como es un poquito más duro, digamos, drástico, que en esto es más suave, siento yo. Que los dos son válidos, no estoy criticando a uno ni al otro, sino por ser un tema tan delicado, el dinero, las creencias, la familia, es mejor que sea suave y no que sea tan repentino y duro. Y hablando de esto, del tema de la familia, ¿verdad? Como tú decías, nada más el dinero nos está reflejando algo y a veces no nos damos cuenta y a veces estamos en negación tal vez de decir, no, es que pues yo con mis papás tengo una excelente relación y todo súper bien, de niños súper bien, o sea, y claro, no puedo negar de que tal vez hay personas que han tenido esa dicha de que todo ha sido muy equilibrado, pero a veces aunque todo haya sido muy equilibrado, siempre hay una pequeña cosita, por muy chiquita que sea, que a nosotros nos duele, ¿verdad? Y entonces hay una sensación, una pequeña pelea con mamá o con papá. Y tú hablabas del tema del dinero que tiene mucha relación. Y a veces es como, estoy teniendo esta dificultad económica y entro por ese lado, pero descubro que no tengo una buena relación con mamá o con papá. Y entonces es como esto nos abre, ¿verdad? Ahorita pensando un poco también, por ejemplo, en temas empresariales, de emprendimientos, el hecho, digamos, por ejemplo, a veces de
del encontrarnos con las facturas, que es un poquito el tema del estado de cuenta, ¿verdad? O sea, digamos, la negación de querer ver el estado de cuenta, o el tener las facturas, el verlas y ver que tengo pendientes, que son esas sensaciones que a veces nos van dando el cuerpo y que nos van hablando de. Por ejemplo, hablando de esto, el tema de las facturas. Cuando yo tengo esta sensación, porque me recuerdo que hace unos años yo hice un ejercicio de gratitud, que justo uno de los días era el agradecimiento por todos los, digamos que gastos o cosas que uno había hecho, ¿verdad? Entonces era agarrar las facturas, porque era algo que, digamos que ya habías pagado. Y tenías otras facturas también como pendientes, ¿verdad? Entonces hablas que ya pagué, era como de escribir gracias, pagado. Y lo otro es gracias porque sé que el dinero viene para poder solventar esta situación. Pero cuando yo tengo, digamos, por ejemplo, una persona tiene esta situación, que es lo mismo, ¿verdad? Que hablábamos del estado de cuenta, pero me descubre, sobre todo es esa parte de las sensaciones a la que quiero llegar, esas sensaciones que también nos van dando ciertos mensajes, como por ejemplo, quizás ansiedad o sudoración o temblor o qué sé yo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que regularmente más te dicen las personas que sienten cuando se enfrentan a esto? Fíjate que depende mucho de la persona. La ansiedad es un claro indicador, ¿verdad? La ansiedad no es natural si no hay un peligro. Entonces, si estás sintiendo ansiedad y no hay un peligro inminente, esto es claro que hay algo a lo que hay que ponerle atención. Miedo igual. La culpa es un poco más complicada porque la culpa la racionalizamos mucho, la justificamos y decidimos que es normal o que es buena sentir culpa. Tiene mucho que ver con la inteligencia emocional que cada uno tiene y desarrolla, porque la inteligencia emocional, lo bonito de la inteligencia emocional es que no es como el IQ, que naces con ese y, ¿verdad? Sino la inteligencia emocional se puede desarrollar, se puede trabajar. Te voy a dar un ejemplo mío. Yo estaba de mal humor. Antes de empezar mi viaje de sanación, digamos, donde he sanado muchas heridas, muchas creencias, yo me mantenía muy de mal humor antes. Ahorita he estado más tranquila, ya de unos años para acá. Pero, digamos, hace un mes yo estaba de muy mal humor. Y hace rato que no me sentía tan de mal humor. Yo decía, esto no es normal, esto ya no es normal. ¿Qué está pasando? Y entonces empezás a preguntarte, ok, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que de verdad siento? Me siento perdida y se está reflejando como mal humor. ¿Por qué me siento perdida? Ok, ¿qué es lo que siento? Ok, tengo miedo. Ok, ¿a qué tenés miedo? Estábamos cambiando de branding, de coach financiero a Aurum, y ahí es cuando me entró el mal humor. Y empecé a analizar, ok, ¿qué es lo que siento? ¿Por qué siento esto? Tengo miedo de que no funcione, tengo miedo que la gente no me entienda, que lo pierda todo lo que he trabajado. Ok, ya decidí que tengo miedo. Voy a sentarme con esa emoción, voy a sentir lo incómodo, voy a llorar si necesito, lo voy a hablar, lo voy a escribir, lo voy a sacar. Después veo que detrás de ese miedo había algo más. Mientras más reflexiono, más me doy cuenta, lo que yo tengo es miedo a ser vista. No es solo el miedo al cambio, es miedo a ser vista, miedo a ser vista diferente, miedo a que me vea gente diferente. Ok, ¿y por qué tengo este miedo? Hay una inseguridad que viene ¿de qué? De clasismo, por ejemplo. Y así vas analizando y tomé como, yo soy muy introvertida, a mí me cuesta hablar con gente nueva. Una vez te conozco, todo bien. Pero hablar con gente nueva, más que todo, si hay un grupo de gente grande, yo no hablo con nadie, yo me quedo en silencio. Y yo me di cuenta que lo que más me estresaba era que tenía que volver a hablar con gente nueva, ir a hacer networking. Y eso era lo que me tenía de mal humor. Pero mira todo el proceso que tuve que hacer para llegar a la verdadera raíz, que era, no quiero hacer networking, me da miedo ser vista. Es un proceso de autoindagación, ¿verdad? O sea, de estar preguntándote qué es lo que está atrás de lo que estoy sintiendo, viviendo, observando.
Pero claro, mucha gente no lo puede hacer sola, sino con el acompañamiento de alguien. Ajá, y es lo mismo con el dinero. Esto me da ansiedad. ¿Por qué me da ansiedad? Tengo miedo. ¿A qué tenés miedo? Tengo miedo a no tener suficiente, a no poder pagar. Tengo miedo a sentirme culpable por haber gastado tanto. Ok, pero enfrentemos eso. Sentís miedo, sentís culpa, sentís arrepentimiento. Lo que pasa es de que, por ejemplo, que me digan, yo soy muy dura conmigo misma y cuando sé que gasté mucho, me autoflagelo. Ok, entonces trabajemos eso. ¿Por qué necesitas autoflagelarte? ¿Por qué no puedes ser bondadosa contigo? Ah, porque es que mi mamá cuando me regañaba me decía tal cosa. O mi papá, o mi abuela. O mis maestros cuando me regañaban en el colegio me decían que tenía que ser perfecta. Claro. Ese es otro trauma, el ser perfecta o perfecta, más que todo para las mujeres. Ser perfecta, duro. Entonces, hay que ir. Y es de ir escarbando, son capas, es una cebollita. Claro. Y hablando siempre del tema de emprendimiento o de cuando estamos tratando de hacer algún negocio, ¿verdad? Digamos, a veces me he encontrado con el tema de que el poner el precio, por ejemplo, el darle el valor a lo que hago. Mucho se da, no sé, en el tema del ser artista o el de dar tus servicios, porque a veces cuando te preguntan ¿y cuánto vale, no sé, X o lo que haces o lo que das? Y no sabes ni cómo ponerle valor. ¿Qué consejo le darías a una persona que está pasando por esto? Mira, el poner precio es complicado. En las carreras de accounting de Estados Unidos, por ejemplo, fue donde yo estudié, hay 1 o 2 clases de un semestre cada una solo sobre pricing. Es complicado. Pero si lo queremos hacer más simple, primero anda a ver cuánto está cobrando la competencia, porque eso es lo que te va a decir lo que el mercado está dispuesto a pagar. Lo más sencillo. Después, analizar la competencia más a fondo y decidir qué es lo que tú estás dando de valor que los demás no están dando. Y entonces así pones tu precio. ¿Quieres ser lo más barato? ¿Quieres ser lo más caro? ¿Quieres estar en medio pero arriba, en medio pero abajo? ¿Dónde quieres estar? ¿Quién es tu competencia directa? ¿Qué es lo que estás dando de valor extra para poner un precio? Va, ya que decidiste un precio, vas a sentir una incomodidad, vas a sentir ansiedad. Y si, por ejemplo, tenemos baja autoestima o tenemos creencias limitantes, vas a decir, no, yo no puedo cobrar tanto. ¿Quién me creo yo para cobrar tanto? Ahí es donde hay que empezar a trabajar lo que vas descubriendo que va saliendo. ¿Qué es lo que te decís a ti misma? ¿Cuál es el diálogo interno que estás teniendo? ¿Es que te da miedo cobrar tanto? ¿Es que te da miedo no vender? ¿Qué hay adentro? Y entonces, como es diferente para cada persona, ahí es donde empezamos a ver qué es lo que sale. Pero antes hay que hacer el ejercicio de poner el precio para ver qué ansiedad, qué creencia limitante sale desde ahí. Eso es lo que yo Sí, haría. Porque sobre todo creo yo que les pasa a muchos es que, no, ¿verdad? No puedo cobrar tanto, o sea, digamos, y es este tema de la autoestima, ¿verdad? O sea, no me estoy dando el valor. Tampoco, pues, obviamente es como tú decías, si yo no, pues, investigo un poquito cómo está el mercado, pues voy a poner un precio tal vez muy elevado que nadie va a estar dispuesto a pagar, porque quizás es irreal en el contexto que quizás del país o de la ciudad en donde vivís, pero es otra como diagnóstico, ¿verdad? Es como, me está costando esto, hay algo que ver, ¿verdad? La verdad es que, mira, hay mucho por hablar del tema del dinero y ya el tiempo se nos está yendo, pero no quiero dejar pasar este momento para que tú nos cuentes en dónde te encontramos, tu página, que nos des los detalles para que te puedan contactar. Sí, muchas gracias. Me pueden encontrar en Aurum, AURUM, aurum.wellness.gt en Instagram, también en TikTok como Aurum Wellness y en mi página de internet aurum-wellness.net. También está mi WhatsApp, me pueden encontrar siempre por WhatsApp, es más fácil, 3405-7586. Y ahí tenemos para ustedes talleres de educación financiera, educación emocional. También tenemos talleres para empresas, de liderazgo, de inteligencia emocional para ventas, para servicio al cliente, finanzas personales, obviamente. También tenemos programas como Trascender para empresas, que lo hemos usado mucho con bancos, porque los bancos no pueden tener empleados muy endeudados. Entonces, me han
comprado el programa Trascender para ciertos empleados para no tener que despedirlos y trabajar su relación con el dinero, pero funciona para liderazgo, para ventas, para motivación. Y talleres que voy sacando, tanto en línea como presencial. Entonces, y el coaching, obviamente. Entonces, bienvenidos. Ok, buenísimo. Sí. ¿Nos dejas alguna frase que nos deje así pensando sobre cómo podemos mejorar nuestra relación con el dinero? Dejemos de ver el dinero como el problema. El dinero es el síntoma. El dinero solo nos muestra lo que tenemos que ponerle atención para empezar a sanar. El dinero es energía. El dinero no es el problema. Qué bonito, gracias Ana por estar aquí en el podcast y gracias a ustedes siempre por escucharnos. Recuerden que si este episodio les movió ahí algo adentro, se quedaron reflexivos pensando, coméntenos cómo les pareció, qué les gustaría también además encontrar en este podcast, que también será un gusto poder traer aquí a los mejores expertos para que podamos conversar y que podamos seguir creciendo juntos. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que puedas siempre tener de primicia todos los nuevos episodios que vamos programando y vamos publicando. Recuerden que siempre estamos desde acá, desde Estudio Avance, grabando los mejores contenidos para ustedes. Nos vemos en una próxima.